Bueno, entonces habíamos visto ahorita que los macronutrientes son el chon, mientras que los micronutrientes, elementos traza u oligoelementos, o vulgarmente llamados minerales, son todos los demás. Y de estos, pues hay un chorro, yo creo que sería así. Hay un chorro, están por ejemplo los que tienen función de electrolito. ¿Cuáles minerales tienen función electrolítica? Sodio, calcio, Sodio, potasio, magnesio, magnesio, cloro, los que tienen función de participar como coenzima. No, coenzima no, ¿cómo se llama? Cofactor. Cofactor. Magnesio. Hierro, magnesio, calcio, fósforo, azufre no, y así, ¿no? Pero bueno, todos tienen distintas funciones. Los más, digamos que los que se nota más drásticamente su deficiencia son los electrolíticos. ¿Por qué? Porque los que tienen función electrolítica regulan, como su nombre lo dice, la cantidad de agua que va a haber dentro de la célula. Entonces, la falta de estos luego hace que la célula se deshidrate, se hiperhidrate o chafee completamente. Incluso puede sufrir plasmólisis. Se puede morir. Los que funcionan como cofactor, ¿qué hacen los cofactores? ¿Qué hacen los cofactores? Generan reacciones. Ayudan a las enzimas a hacer sus reacciones redox, principalmente redox. Casi las enzimas no necesitan cofactores cuando las reacciones no son redox. Entonces, por ejemplo, pasar de la forma cis a la forma trans, normalmente no utilizas cofactores. Pero si vas a vas a pasar el oxígeno, por ejemplo, vas a pasar el hierro de hierro 2 a hierro 3, no es al revés. El cofactor es el que hace esto. O sea, esto no se puede hacer sin el cofactor. Aquí lo que estás haciendo es oxidar al hierro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el magnesio. El magnesio es un cofactor muy importante en la limitación de la glicólisis. ¿En qué reacción enzimática participa? Participa en 3. Exoquinasa. En la primera, en la exoquinasa. Para formar la glucosa 6-fosfato, necesitas magnesio. Y en otras dos, más adelante. Entonces, sí nos va a ser una redox. El calcio participa en un chorro de reacciones. De hecho, pues es un segundo mensajero. ¿Sí saben que es un segundo mensajero? No, el que sigue del primero. El que sigue del primero, ¿verdad? Jeje, lo siento, no sé, no se preocupe. Gracias por avisar, amigos. Es un segundo mensajero. Ni idea. Vamos a tener que ver farmacología. No manchen, entonces vamos a tener que ver un poquito de farmacología, de fisiología. No es fisio, también no es farma. Entonces vamos a tener que ver un poquito de fisio para entrarle, porque los medios de cultivo van diseñados también por ahí, del efecto. Los segundos mensajeros. Una molécula que transmite señales extracelulares. Sí, sí. A ver, veo. Haz de cuenta que tienes una célula. Ahí está. Y tienes los túbulos de actina del citoesqueleto, ¿no? Estos son los túbulos de actina del citoesqueleto. Lo vamos a ver súper naco,
para que si lo veo un fisiólogo me regañe. Pero vamos a hacerlo entendible. Prefiero sacrificar esa actitud por darle más bajito el nivel. Entonces, hagan de cuenta que va a llegar una molécula señal. Esta molécula señal va a llegar a un receptor en la membrana y se va a acoplar a ese receptor. Una vez que se acopla a ese receptor, va a ocasionar una respuesta. Pero entonces, esta molécula, yo puedo decir que es el primer mensajero. Yo puedo decir que es el primer mensajero. Entonces, todas las moléculas que sirven para comunicar células entre sí, se dice que son mensajeras o primeros mensajeros. Nada más no les dicen primeros mensajeros, nada más les llaman mensajeras. Entonces, por ejemplo, todas las moléculas para la comunicación neuronal, la citosina, la oxitocina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, se puede decir que son mensajeros. Si estos son mensajeros, pero si estos ocasionan que se libere que al unirse al receptor, este receptor ocasione que viaje calcio desde aquí hasta el núcleo y que este calcio active a algún gen, entonces se dice que el calcio está actuando como segundo mensajero. ¿Por qué? Porque el calcio se le va a pegar, hagan de cuenta que es el DNA. Entonces hay una proteína aquí que está esperando a que llegue el calcio. ¿Sí? Cuando llegue el calcio y se le acopla a esta proteína, la proteína con el calcio va a ayudar a que se dé la transcripción del mensajero de este gen para que se exprese. Tienen que causar un cambio, ¿no, profe? Básicamente. No necesariamente este camino, les digo, voy a sacrificar mucha exactitud por meterle sencillez. Pero sí, o sea, ocasiona un cambio. Pero la diferencia de entonces esto ya es un segundo mensajero. Es un segundo mensajero. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está. Es un segundo mensajero. Entonces, el segundo mensajero es aquel que no viene desde el exterior, sino que es liberado desde vesículas o la vesícula es transportada. ¿Han visto cómo se da el transporte en citoesqueleto? Una proteína que parece el pipila cargando una vesícula grandotota de calcio. Sí. Está el túbulo de actina, y la molécula está así, y acá está cargando una vesícula, sí. una vesícula de calcio. Es una animación, ¿no? Sí, y mueve las patitas. Ajá, sí. Y va caminando sobre el citoesqueleto, literalmente. Ajá. Entonces, ahí el calcio está viajando en la vesícula. Y entonces cuando llega la molécula pipila al núcleo, dice, ahí está. Y ahí avienta el calcio y ya se activa. Más adelante, cuando veamos genética, vamos a ver que el núcleo no es como se imaginan, no es como se los han contado. El núcleo es una maravilla, realmente está súper organizado, súper compartimentalizado, aunque no lo parece, porque no tiene ninguna separación. Está organizado, el DNA está súper organizado, no está así como, si tú lo ves al microscopio parece sopa marucha, así todo como espagueti revuelto, así, pero no. Cada segmento, cada hebra de DNA tiene un lugar específico donde estar y normalmente no cambia de posición. Entonces, esto hace que se puedan reconocer a las células por su madurez, por la forma que tiene el núcleo. El caso más notorio, el más famoso, son la carátula de reloj, que tienen las células del sistema inmune. ¿Sí han escuchado de la carátula de reloj que tienen los linfocitos B cuando maduran? No. ¿Qué es eso? No, la verdad No, profe. No, maltodos. Bueno, es que los linfocitos B, ahí está un linfocito, ahí está el núcleo, la cromatina se condensa, esto lo vamos a ver más adelante, se condensa y parece que forma las horas de un reloj.
por la forma que tiene el núcleo de condensación de la cromatina. O sea, esto es muy famoso porque está súper organizada. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando llevamos variación somaclonal y cosas que involucran genética, recombinación no, no sexual. ¿Cómo se llama la recombinación sexual? Meiosis, cuando involucra recombinación no meiótica. Pero bueno, entonces, todos los mensajeros secundarios sirven para llevar un mensaje desde el exterior de la célula hasta el núcleo. Y entre ellos hay muchos. Está el calcio, que es el más famoso, el más importante, el que más se encuentra en las células. Está el AMP cíclico, está el ácido glutámico, sí, los glutamatos, entre otros. El inositol, no me acuerdo de más. Aquí lo dejé, hasta ahí llega mi memoria. Pero bueno, entonces, cuando tú agregas uno de estos en exceso en un medio de cultivo, ocasionas desensibilización ante tal mensajero. Por ejemplo, si tú vas a estudiar una respuesta a calcio en un cultivo celular, lo menos que debes de hacer es ponerle calcio en exceso. Si tú vas a estudiar la respuesta ante un fármaco y ese fármaco está modulado por un segundo mensajero, lo menos que debes de hacer es que dicho segundo mensajero esté presente en el medio en cantidades excesivas. Por ejemplo, les acabo de mencionar el glutamato. El glutamato. Ahí se me van a ir de espaldas, o me van a querer atacar las empresas papiteras. Si escuchan esta información, más bien si escuchan que estoy divulgando esta información. El ácido glutámico, glutamato monosódico, que es como se maneja en el mercado, precisamente es un segundo mensajero que va relacionado con el hambre. Entonces, la presencia de esto en los alimentos hace que no te llenes, que estés así con las ansias. O sea que la frase de no te vas a comer solamente una papita, sí es verdad, porque ya alterado tu sistema nervioso hace cosas que tú no quieres, créeme. Entonces, por eso la comida oriental, que normalmente tiene esto como si fuera sal de mesa, ocasiona adicciones en realidad medio. Profesor, igualmente realzaba sabores, ¿no? Pues sí, pero Dios mío, no, ¿a qué precio? Mejor No vale la pena. Mejor le echas el huesito en el caldo, como le hacía la abuelita, ¿no? Que iba a comprar la pechuga de pollo y me echa el huesito, por favor. Sí, cómo no, señor. No, hay cosas mejores, o le echas más cebollita, ajo. La gente ya no cocina con ajo y el ajo da muy buen sabor, ¿no? De verdad, no usen sales químicas para lo que no. Otra, por ejemplo, son los guanilatos. El guanilato también se utiliza para inhibir enzimas y para dar sabor, los guanilatos. Y los guanilatos también hacen muchísimo daño. Y también tienen estos productos, guanilatos. No. Pero bueno. Wow. Continuamos antes de que me censuren el canal. Bueno, entonces estamos viendo electrolitos. Pues cada uno tiene su particularidad para lo que sirve en realidad. Por ejemplo, el sodio-potasio. El sodio-potasio están íntimamente relacionados porque sirven para el potencial de membrana, sobre todo en células animales. También las células vegetales manejan potencial de membrana, por supuesto, pero en células animales está mucho más estudiado y ni siquiera en todas las células animales. Es más importante en células musculares y nerviosas principalmente. Que cuando estás hablando de células musculares, también uno de los factores más importantes es calcio. De hecho, por ejemplo, el calcio aunque tú puedes tener calcio, por ejemplo, en plasma, en tu sangre, en distintas formas, uno muy especial es el calcio iónico, el calcio que está completamente libre. Ese calcio iónico interviene en la contracción muscular. Por ejemplo, cuando una persona va a sufrir un infarto, se dispara el calcio iónico precisamente para ayudar al músculo cardíaco a que se contraiga con más fuerza, porque, bueno, a lo mejor hago un diagrama. Porque la concentración de calcio iónico con la fuerza...
Vamos a decir que es un newton sobre metro cuadrado. Si la fuerza de contracción muscular de una fibra sería centímetro cuadrado, no, sería micra cuadrada aquí. Hace esto. O sea, si no hay calcio, sí se contrae la fibra, pero a lo mejor se contrae con una fuerza de un newton sobre micra cuadrada, ¿no? Sería micronewton, algo así. Entonces, si aumento la concentración hasta 1, a lo mejor ya se contrae con una fuerza de 2. Si aumento la concentración a 2, a lo mejor ya lo hace a 3. Ya a lo mejor a una concentración de 3, ya no lo hace a 4, ya lo hace a 3.5. A 4, a lo mejor a 4 si llega a 4 aquí. Pero a lo que voy es que la concentración de calcio ayuda mucho a la fuerza de contracción muscular. Esta fuerza de contracción muscular utiliza la misma energía, esto, que esto. Porque ¿de dónde obtienes la fuerza? ¿De dónde obtienes esa energía? De la hidrólisis de ATP. Entonces, por hidrolizar la misma cantidad de ATP, vas a obtener 4 veces más energía en presencia de calcio, sí, 4 veces más en presencia de calcio que si no tienes calcio iónico. Entonces, por ejemplo, para células animales, para ver respuestas de calcio, obviamente tu fuente de calcio es muy importante. Vamos a hacerles preguntas capciosas, a ver si sí, a ver qué tal saben de química. A ver, ingenieros. Vamos a hacer un medio de cultivo para células animales en cuyo patrón de estudio va a ser la respuesta a calcio. Entonces, ¿qué sales de calcio me recomiendan para mi medio de cultivo y por qué? Si se alcanza a ver. A ver, ingenieros, ¿cuáles sales me recomiendan para ver el impacto del calcio en la contracción muscular? En fibras musculares, a ver, ingenieros, díganme. Se supone que ya se deben de saber el nombre de todas estas cosas. ¿El citrato de calcio? El citrato de calcio, sí, es buena opción, sí. ¿Por qué? No sé. ¡Oh, mató! Bueno, yo igual pensé en el citrato de calcio y no sé si puede ser porque aparte de liberar el calcio, pues el citrato va a ser como útil. Sentido de que se acople a alguna reacción bioquímica y no se quede ahí nomás. Pues sí, parte de eso, pero en realidad lo que te interesa aquí cuando estás hablando de biodisponibilidad de sales, sobre todo en células animales que son bien delicadas, lo que debes de tomar en cuenta es con qué facilidad va a pasar varias cosas. Mejor las escribo. Facilidad de internalización en la célula. ¿Con qué facilidad se puede internalizar dicha molécula en la célula? Entonces, esto va de la mano con permeabilidad en membrana, permeabilidad en membrana, con presencia de moléculas de transporte, entre otras chunches. Algo muy importante para que una molécula pueda penetrar a las células, para que sea permeable, etcétera, etcétera, es la estructura química de la molécula, obviamente, pero también con qué velocidad se consume. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un lípido
pegado con un calcio, pues sí, el lípido va a poder entrar muy fácil a la membrana, pero de eso que el calcio va a estar disponible, va a estar pero sin chino y al cuadrado. Entonces, normalmente las moléculas que entran con mayor facilidad al organismo son las que se consumen más fácilmente. Citratos y glucanatos. Exactamente. Pero estas, yo solamente se las recomendaría siempre y cuando haya una actividad metabólica alta. Si hay una actividad metabólica baja, no les recomiendo tantas estas porque te van a ocasionar problemas precisamente en las rutas metabólicas, que de por sí ya son bajas. Entonces, para una ruta metabólica baja, yo les recomiendo también. Profe, ¿Qué? de hecho, bueno, yo dije del citrato de calcio porque, bueno, había leído que para algunas personas que necesitan magnesio, obviamente están las opciones de cloro de magnesio, óxido de magnesio, y el mejor era el citrato de magnesio, que era, pues, que es más caro, pero dicen que creo que está mayor biodisponible. Está mucho más biodisponible, sí. Por ejemplo, y de hecho para ingerir, la forma más biodisponible del calcio para humanos, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, es el glucanato, no el citrato, es el glucanato. Entonces, por ejemplo, la tortilla que tiene puro glucanato de calcio está súper nice, porque en cuanto metabolizas el ácido glucurónico que se forma en la nixtamalización de las tortillas, a partir de hidróxido de calcio, ese calcio queda iónico completamente, por lo tanto está disponible para lo que necesites. ¿Usarían carbonato de calcio para el medio de cultivo, para células animales? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué? No se enmudezcan. ¿Quién sabe? Es que después cómo se aprovecha, ¿no? No, no es eso. ¿Sí conocen el carbonato de calcio? ¿No podría cambiar el pH? Leve. Eso es carbonato de calcio. Anuma. No es soluble. No es soluble. No Entonces, no. está en forma soluble. No. ¿Y entonces la sal, cloruro de calcio? Déjame memoria, pero creo que esta cosa tiene una constante de solubilidad de 10 a la menos 5 moles por litro. O sea, nada. O sea, para nivel aprovechar célula, Nelly, no cuentes, si sabes contar, no cuentes conmigo. Sí, ese es el detalle con el carbonato. Es muy bueno, pero no es soluble. Este sí es soluble. De hecho, precisamente el bicarbonato lo tienen algunas bebidas gaseosas para ayudar a la digestión, porque la motilidad intestinal, o sea, todo el movimiento de los intestinos, la peristalsis, se maneja con gradientes de calcio. El cloro de calcio es muy bueno, forma iones y bla, 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 pero no te lo recomiendo tanto para cultivos animales. Sí lo usan, pero en cantidades minúsculas y casi nunca, pero no, nunca lo he visto como fuente única de calcio para células animales. Para células animales nunca lo he visto como fuente única de calcio. Si ven un medio con cloro de calcio como fuente única de calcio, me avisan, porque yo nunca he visto. Y esta cosa no, esta sí te va a alterar el pH, esta sí no lo hagas. Nada más para poner nixtamal. Nada más para hacer nixtamal, ahí sí, para hacer tortillas nutritivas. Sí, ese es, por ejemplo, uno de los chistes del calcio. ¿Cuál otro? El fósforo casi no importa mucho cómo lo pongas, mientras no sea ácido fosfórico directamente, la célula lo aprovecha, porque precisamente es de lo que más le interesa, porque es con lo que produce energía. Uno que sí importa, cómo se ponga mucho, es el azufre. ¿Para qué se usa el azufre? Para proteínas, ¿no? Bueno, aminoácidos. En los aminoácidos azufrados. ¿Cuáles son los dos aminoácidos azufrados? Cisteína y metionina, ¿no? Cisteína y metionina, sí. En ambos, no, pues prácticamente nada más para eso sirve el azufre en la mayoría de los medios de cultivo para células animales.
Para células vegetales, por ahí se meten otras cosas, también llega a estar presente en algunas vitaminas y eso, pero la inmensa mayoría del azufre se utiliza para esto. Entonces, por ejemplo, si lo vas a poner para células animales, ¿en qué forma lo vas a poner? ¿Cómo lo vas a agregar para células animales? Aminoácidos. Nada más, no hay otra, ¿eh? Para células animales no se les ocurre agregar otra. No les va a funcionar ni sulfato de nada, no les va a servir. Entonces, solamente como aminoácidos. Las células animales sí llevan sulfatos, los medios de cultivo. Llegan a tener sobre todo sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de... ¿Qué más? No me acuerdo de qué más hay sulfatos. Bueno, principalmente utilizados en los medios de cultivo. Pero no se agrega porque aproveches el azufre. Lo que te interesa es Lo que te interesa es el cobre, no el azufre. Esta es una forma soluble, esta es una forma muy soluble de cobre. Por lo tanto, lo utilizas para el medio de cultivo. Pero también lleva cantidades... de 10 a la menos 6 gramos por litro, ¿eh? ¿Cuál otro? Otros que luego se me escapan muy poco, que son, por ejemplo, los que se llaman completamente elementos traza. Estos ya los pones que forman parte de estos. El zinc, el cobre, el yodo, el hierro a veces entra dentro de estos. El hierro es un caso especial. Hay medios de cultivo que llevan mucho hierro. Hay otros que no llevan casi nada, dependiendo de las células. El yodo, el selenio, el boro. El boro para células animales es prácticamente, no lo cuentas. Este es más para células vegetales. Y el boro lo adicionas directamente como ácido bórico, prácticamente. A ver, una pregunta capciosa. ¿En qué rango de pH creen que está el pK del ácido bórico? A ver, del 1 al 14. ¿Qué número se les ocurre? Pues ya con eso. ¿Eh? 5. 5. No. No. 4. No. 9. 2, ¿no? 9. Entre 9 y 10. Sí, está entre 9 y 10. Es ácido bórico, pero con la pena. Ácido. Yo no le puse el nombre. Y sí, su fórmula es H3 BO4. ¿O es B3? No, sí es B3. Pues ya apunta. Sí es B3. Pero No se ve, profe. Pero su estructura es esta. ¿Es un ácido? No, Es un hidróxido. sí, parece un hidróxido. Es un hidróxido. No parece. Es un hidróxido. Ah, Es un hidróxido, pero le llaman ácido. Por eso su pK está en 10. Bueno, ahí lo buscan. Ahí si tienen tiempo ahorita me dicen, si antes de que se acabe el video, que me quedan 2 minutos 10 segundos. El 1 es 9.23 y el 2 es 12.74. 9.23. Sí, vean, el primero está en 9.23, el otro está en 12. O sea, sus pK son alcalinas completamente. Pero bueno, entonces, eso ya chole con los, sí, ya chole con los minerales. Ya lo demás ya son puro chorro que le podría echar. Lo que sigue, que sí es muy importante, es ver las constantes de solubilidad. Sobre todo es importante cuando veamos diseño de medios de cultivo, porque algún día esperemos que sí tengan que diseñar un medio de cultivo. Es muy lindo quebrarse la cabeza así de cómo le hago los cálculos. Y ya cuando te salen bien bonitos y se crece lo que estás buscando en eso. Porque luego se agarran inventando cada cosa que de veras dan pena ajena. Por ejemplo, hace 15 años entró al país una plaga que se llama HLB. En chino es Wanglongbin. Es causado por una bacteria que se llama Candidatus liberibacter. Candidatus, todos los candidatos, ¿sí saben qué son los candidatos? No.
Los candidatos son bacterias que no se pueden cultivar. Si una bacteria no se puede cultivar, se llama candidatus, para rápido. Entonces, cuando llegó esta plaga que afecta a los limones, a todos los cítricos en general, que por cierto, por eso los limones luego salen bien cascarudos, así que no tienen jugo ni nada, seguramente la planta estaba afectada con esto. Bueno, para tratar de cultivar esta bacteria, es una bacteria de cítricos, lo repito. Hubo reportes de personas que decían que tuvieron crecimiento de este bicho en extractos de corazón-cerebro, en extractos de bilis, en otras cosas, y yo me quedaba así de... bueno, así con mi cara de, ¿en serio? O sea, no, por supuesto que no le puedes romper el ciclo metabólico a los bichos nada más porque tú quieres. O sea, porque obviamente quien estaba haciendo eso no estaba familiarizado con diseño de medios de cultivo, sino con cultivo de bacterias, que no es lo mismo. Ajá. Entonces, precisamente esa es la finalidad de esta materia, que aprendan a diseñar un medio de cultivo de acuerdo a lo que estás, cultivando. Vamos a ver, yo creo que vamos a tomar este ejemplo como más adelante, como un buen modelo para estudio, porque sí está difícil. Pero bueno, yo creo que aquí dejamos esto. Nos vemos el viernes. ¿Qué? Esto que estamos viendo de los medios de cultivo es general para células animales y vegetales. Pues estamos viendo precisamente un poquito de todo ahorita. O sea, sí trato de decirles, esto es para células animales, esto es para células vegetales. Por ejemplo, en el calcio, no lo mencioné, pero el calcio en células vegetales lo ponen incluso hasta como bicarbonato, porque aunque está ahí precipitado, conforme se va asimilando, se va solubilizando bien lentamente, además de que lleva muy poca concentración. Entonces, ahí como que, bueno, está bien. Pero principalmente pondrías bicarbonato de calcio, o sea, o para células vegetales ya pones otra cosa que no pondrías para células animales. Nitrato de calcio, este es perfectamente soluble en agua, o cloruro de calcio, que no es tan soluble, pero sí lo encuentras ahí. Pero bueno, son otras cosas. De hecho, por ejemplo, los diseños de electrolitos para orales le ponen cloruro de calcio, que no es muy soluble y tampoco es muy asimilable. Deberían de ponerle gluconato de calcio, que sí es más asimilable, o bicarbonato de calcio para que sea más asimilable, pero bueno, parece que los químicos no saben fisiología a veces. Pues ya es todo. Si tienen otra clase. ¿No hay otra duda? ¿Chisme, pregunta, comentario? No. No, profe, gracias. Gracias. Vale, entonces nos vemos el viernes. No, gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Sale.